Perfecto, entonces listo, ahora sí, vamos a darle el paso a nuestra conferencista, pero antes vamos a contar un poco acerca de ella. Les cuento que ella es Cindy Paola Salazar, especialista en Derecho Laboral. Ella es abogada especialista en Derecho Constitucional en instituciones jurídicas de la Seguridad Social y en Derecho del Trabajo, capacitada para diseñar estrategias jurídicas que blinden ante los distintos riesgos legales a las empresas. Cuenta con experiencia en representaciones judiciales, extrajudiciales, asesorías jurídicas, conciliaciones, capacitaciones y manejo de procesos disciplinarios. Ahora sí, bienvenida señora Cindy. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? La invitamos a que active su cámara y su micrófono. Muy bien, gracias Carlos. Buenos días a todos los presentes. Como Carlos indicó, mi nombre es Cindy Paola Salazar Galindo. Tengo experiencia en el ámbito del derecho laboral. He tenido la oportunidad también de adquirir experiencia en el ámbito del sector salud, sector de transporte de carga y pues en general todos los aspectos legales en materia laboral. Bueno, entonces vamos a iniciar la presentación en el día de hoy. Básicamente la vamos a enfocar en todos esos aspectos legales que durante la pandemia, sabemos que la pandemia fue un hecho inesperado, donde muchas regulaciones surgieron a partir de la necesidad. Por eso se dice que el derecho es cambiante, el derecho evoluciona con esos cambios e imprevistos que son sucesos de fuerza mayor que nadie prevé o casos fortuitos. Entonces, en este tema empezamos con la serie de normatividad para recordar lo que fue la vigencia del 2020. Sabemos que el año pasado inició la pandemia a inicios del mes de marzo y eso conllevó al Estado a exigir y a emitir una serie de medidas, como fue la primera medida que tomaron con el decreto 417 y fue básicamente expedir un decreto donde se declarara la emergencia económica, social y ecológica de Colombia. Básicamente, esa medida se conoce como un estado de excepción, donde el presidente tiene la función de la rama judicial, ejecutiva y legislativa. Por eso, durante ese periodo se emitieron una serie de decretos que no debieron pasar por el Congreso y que básicamente fueron fuerza de ley para todos los habitantes del país. En ese margen y en ese estado de excepción, se emitió un decreto que yo quise destacar y lo traigo a colación acá porque es un tema práctico que posiblemente nos sirva a todos a nivel de empresa y de trabajadores para seguir utilizando, aun cuando el mismo señaló que solo iba a estar vigente durante el estado de excepción. Y es el decreto 488 del 2020. Este decreto, en su objeto, ustedes se van al artículo primero y ese artículo estipula que la vigencia estará durante la existencia del estado de emergencia económica y social. Recordemos que actualmente estamos en estado de emergencia sanitaria y es totalmente diferente a lo que el año pasado se mantuvo vigente, que fue el estado de emergencia económica, social. Entonces, ¿por qué yo traigo colación este decreto? Porque sé que muchos de los presentes son asesores de empresa o son propietarios de empresa y es importante que ustedes logren hacer uso en el sentido de que muchas veces vamos a tener trabajadores que se van a aislar y de acuerdo al objeto de la empresa va a ser imposible otorgar trabajo en casa. Entonces, por ejemplo, el trabajador que comercializa productos. Este labor, si bien se puede manejar también desde casa, llamadas, contactos telefónicos, vía WhatsApp, en principio muchas entidades deben y su flujo de clientes exige que el trabajador esté de manera presencial. Entonces, en un principio, este decreto permitió al empleador otorgar las vacaciones con un día de anticipación, de suerte que así el trabajador se negara o no tuviera la antigüedad para tener los 15 días de vacaciones que se otorgan por cada año laborado, se mediaba el hecho de que no otorgaba trabajo en casa porque no podía o porque simplemente el trabajador no me era productivo en casa, pero justificaba este aislamiento que muchas veces terminaba en un caso negativo para COVID,
del cual no se iba a generar incapacidad médica. Y fue un tema que se implementó y se hizo uso, de suerte que no había motivo alguno para afectar el salario del trabajador concediendo licencias no remuneradas o otorgando vacaciones que iban a ser descontadas posteriormente. Si bien el estado de emergencia económica ya no está vigente y solo se mantuvo el año pasado, está la circular 021 del Ministerio de Trabajo del 2020 para que ustedes como empresarios puedan invocarlas en el evento de que un trabajador señale que tiene una sospecha de COVID y se debe aislar. Posterior o durante el aislamiento resulte negativo ese resultado o prueba de COVID, ustedes puedan aplicarlos a vacaciones y no afectarse en el sentido de que el trabajador se le aplique una licencia no remunerada que afecte sus ingresos, o por el contrario, que ustedes deban asumir ese pago remunerado durante el cual muchas EPS no están emitiendo incapacidad médica. ¿Cuándo no emiten incapacidad médica? Cuando el trabajador es asintomático, pero tuvo un contacto estrecho. Entonces, digamos que esos casos son asintomático, contacto estrecho. Yo no lo puedo tener en la empresa porque es un riesgo y por no violación a medidas sanitarias, la persona se debe aislar, pero ustedes pueden jugarla con esta medida. Y ahorita más adelante les profundizo una duda que puede surgirle a todos en el sentido, ¿qué hago si mi trabajador renuncia y no cumplió la antigüedad? ¿Cómo yo recupero esas vacaciones anticipadas concedidas? Entonces, esas vacaciones anticipadas se descuentan de la liquidación como sumas pagadas en exceso. Al ser sumas pagadas en exceso, yo no requiero la autorización del trabajador para descontarle los valores de más que le pagué en ocasión a no este decreto, porque como les dije, este decreto se mantuvo vigente durante el estado de excepción económica, sino sustentados en la circular 021 del 2020 emitida por el Ministerio de Trabajo. Bueno, para avanzar, seguimos con el decreto 500, esto fue lo mismo, solo que se extendió a las entidades de riesgo laborales que debían hacer aportes frente al tema de bioseguridad y que me imagino que ustedes como empleadores, como empresarios, requirieron el apoyo y recibieron antibacterial, tapabocas, insumos de medidas de bioseguridad, tanto de las ARLs privadas como las públicas, como en este caso es Positiva. Aquí está señalada la circular 021, que yo les sugiero la sigan trabajando, la desarrollen en cada requerimiento que ustedes reciban del Ministerio de Trabajo frente a las medidas que han seguido adoptando para minimizar los riesgos de exposición de COVID. Tenemos también la circular 022, esa circular advierte y señala que el Ministerio de Trabajo va a hacer fiscalizaciones laborales rigurosas frente al hecho de que el empleador en ese momento del año pasado se suspendieron muchos contratos invocando la causal de fuerza mayor. Entonces muchos trabajadores quedaron sin salarios, otros trabajadores se descubrió por parte del ministerio que le impusieron la obligación de aplicar licencias no remuneradas, o sea, para no pagarles salarios. Y pues eso generó una serie de intervención por parte de esta entidad para garantizar que los derechos de los trabajadores en medio de la pandemia no sufrieran mayor transgresión. Tenemos también la circular 027. Esa circular ya descubrió lo que les digo y empezó a advertir la prohibición de coaccionar, porque se descubrió y se encontraron muchas querellas, incluso anónimos, porque a veces los trabajadores no se atreven a señalar o a hablar a nombre propio por el riesgo o la amenaza que eso le puede representar en su contrato de trabajo, el hecho de que estaban siendo obligados para tomar licencias no remuneradas. Acto seguido, aparece el decreto 558 del 2020 como un alivio para las empresas frente al aporte al sistema de seguridad social en pensiones. Se dio la opción a los empleadores para que el aporte a pensión en abril y mayo se hiciera de manera parcial. Finalmente, la Corte Constitucional
abogó conocimiento de esto y señaló que la misma era inconstitucional, y sabemos que las empresas tienen 3 años para hacer esos pagos faltantes que se deben realizar. Por ejemplo, un dato curioso y a modo de ejemplo que me aconteció, yo lidero un programa que es el programa de prepensionados. Posiblemente muchas de las empresas dirán qué es eso o no la han iniciado a trabajar, y es el hecho de que la población de trabajadores que era joven a hoy está envejeciendo, y por eso el sistema pensional también tiene una cierta afectación a futuro frente a la financiación de esas pensiones, porque antes eran jóvenes los que ahora están mayoritariamente recibiendo la pensión. Entonces, en ese sentido, yo recibí, por ejemplo, una solicitud de una trabajadora que efectivamente le faltaban 4 semanas que correspondieron a los no aportes que se realizó en una empresa en el mes de mayo. 4 semanas para cumplir las 1.300 y lograr que Colpensiones le reconociera la pensión. Entonces, a veces uno cree que el impacto es mínimo, pero los trabajadores sí pueden sentir de alguna forma que se demoran más en lograr una meta, como es la pensión de vejez, y la compañía a su vez lograr la finalidad también de permitir que las nuevas generaciones se vinculen a la empresa, finalizando con justa causa los contratos de los trabajadores que se les reconoce la pensión. Entonces ahí puede existir también una revisión para aquellos trabajadores que se pensionan, por ejemplo, en julio, pero les hace falta los aportes de abril y mayo del 2020 para generar ese apoyo de ese trabajador, y a su vez como empresa recibir también la posibilidad de dar finalizado el contrato. Si bien esto puede sonar discriminatorio, el hecho de que ya envejecí y pues ya no soy productiva para una empresa, la misma Corte ha señalado que hay que dar tránsito a las nuevas generaciones, y en la medida en que este sector, esta población que envejeció, continúe en sus puestos de trabajo, los nuevos profesionales no van a poder emplearse o adquirir experiencia. Entonces todo debe rotar, y por ello en el 2016 en Colombia, en el sector privado, se habla por primera vez del fuero de prepensionado. Y por eso yo lidero un programa donde desde la compañía se pensionan a los trabajadores, se hacen las solicitudes a los fondos en virtud de una ley que es la 797 del 2003, donde dice que el empleador está facultado para solicitar la pensión de ese trabajador. Y acto seguido sabemos que eso es causal para finalizar los contratos con justa causa. Pero bueno, no nos salgamos del tema central. Finalmente tenemos, tenemos el decreto 770. Este decreto también fue expedido el año pasado, y en él se estipulan todos los mecanismos de comunicación que los trabajadores tienen, digamos líneas telefónicas para reportar cualquier tipo de novedad derivada del desempeño de sus labores cuando se dé trabajo en casa. Muchas de las personas consideran que el trabajo en casa surgió en la pandemia. Digamos que de alguna manera no es cierto. Sabemos que existe, en Colombia ya existía desde hace mucho tiempo la figura del teletrabajo, que es totalmente diferente al trabajo en casa y no la podemos confundir. ¿Por qué? Porque el teletrabajo realmente sí es costoso para el empleador. El teletrabajo existe desde el 2008, y en esa ley, que es la ley 1221 del 2008, que reguló todo el aspecto de teletrabajo, habló que el hecho de, creo que en su artículo 3, pero bueno, dentro de esa ley estipula que el hecho de que el trabajador realice de manera excepcional, temporal y extraordinaria labores desde casa por situaciones imprevistas, como lo es la pandemia, no se configura que sea teletrabajo. Entonces, de alguna manera ya la norma había entendido que algo podía pasar en un futuro, pero no reguló más nada. Entonces, antes sabemos que la ley de trabajo en casa fue recientemente, el año pasado no había nada de trabajo en casa. Entonces, este decreto empezó como a aportar una serie
de aspectos a esa modalidad que fue un boom y que incluso muchas empresas lo están haciendo y muchas emprendedores se sienten afectados frente al alquiler de oficinas, edificios, que era su actividad económica, porque sabemos que gran parte de la población está trabajando desde la casa. Pero ahorita entramos con más precisión frente a la nueva ley de trabajo en casa. Tenemos la circular 041, esta circular establece también lineamientos de trabajo en casa, los deberes que tenía el empleador frente al trabajo en casa, como que acercándose más un poco a intervenir y regular esta situación, porque de alguna manera las personas están trabajando en casa incluso hoy con condiciones que no les va a generar beneficio en su salud, sino que posiblemente se va a desencadenar en una serie de riesgos ergonómicos, incluso psicológicos, porque el que trabaja en casa a veces trabaja como mamá, trabaja como empleado, como esposa, como la empleada de servicios domésticos, que todo eso fue un caos a inicios de la pandemia, cuando incluso ya no se podía tener empleada de servicio doméstico por el riesgo del COVID. Entonces, esas situaciones el ministerio cada vez las iba entendiendo de a poquito, iba buscando la forma de intervenirla y ahí se acercaba de alguna manera a lo que iba a ser el decreto 770, el decreto que entra ya a regular todas las medidas de trabajo en casa, que fue el decreto 770. Entonces ya este decreto estipula y habla de un derecho nuevo, derecho a la desconexión. El trabajador tiene derecho a desconectarse porque tiene su descanso y ese descanso debe ser permitido y debe ser respetado por el empleador. Recordemos que este decreto también estipula que el trabajo en casa se acuerda, es decir, yo con el trabajador acuerdo que él me trabaje en casa ciertos días. ¿Por qué? Porque hay una cooperación. A diferencia del teletrabajo, yo al trabajador en casa no le debo suministrar todas las herramientas de trabajo ni asumir los gastos de internet, no. Yo puedo estipular un acuerdo y hay una cooperación de parte y parte. Entonces, el trabajo en casa, de alguna manera, si uno lo ve en símbolos de dinero, es más económico para la empresa que el teletrabajo. El teletrabajo ya me exige incluso una valoración del puesto de trabajo con la ARL que está costando alrededor de 220.000 pesos y una serie de pagos que como empresa debo asumir, incluso recibo de la luz, que no puedo o yo me puedo acordar con el trabajador no asumir. Entonces, el trabajo en casa ha facilitado muchísimo a las empresas, el espacio físico, la economía, porque sabemos que estamos en una etapa de recesión, de recuperación, de activación, de todas estas situaciones, de asumir el desempleo altísimo que ya superó, pues esperemos a ver cómo nos va el próximo año y que ha impactado en todos. Incluso los aprendices del SENA siguen recibiendo el 75% de un salario mínimo porque el desempleo está sobre los 2 dígitos. Entonces, seguimos acá. Tenemos posteriormente la resolución 676. Esta resolución, expedida también el año pasado, incluyó al COVID como enfermedad laboral directa para los trabajadores en salud. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Para los trabajadores asistenciales, administrativos y del aseo. Esto quiere decir que básicamente la ARL no tiene que entrar a discutir si el contagio del trabajador fue en ocasión a motivos de origen común o fue en ocasión a las labores que realiza en una empresa por ser entidad de salud. Dícese EPS, IPS, incluso empresas conformadas como SAS que están especializadas o son operadoras del sector salud. Esos trabajadores de esas entidades no se debe entrar a discutir. Y si la ARL lo desconoce,
existen los mecanismos legales para discutir y objetar esa situación, porque ni siquiera eso tiene que ir a junta para ser calificado. Basta con que ya la resolución 676 y otro decreto que no lo tengo en mente de abril y mayo del año pasado estipularon que el contagio por COVID de los personal o de los trabajadores de este sector de la salud se reconocían por parte de la ARL por cuanto era enfermedad laboral. En la práctica, ¿qué ha sucedido? En la práctica ha sucedido lo siguiente. El trabajador de la salud que se ha contagiado, la ARL en el seguimiento que realiza y en su proceso de investigación, cuando indaga el mismo trabajador o valida dentro de la historia clínica, encuentra que el mismo trabajador señala que el contagio fue porque su esposo se lo pegó o porque el vecino o la tía, pero no muestra la causalidad que fue en ocasión al trabajo. ¿Qué está haciendo la ARL? Las entidades de riesgo laborales que además se mantienen igual económicamente activas, pero que esta pandemia le ha generado de alguna forma disminución de sus ingresos económicos, porque recuerden que toda esta cantidad de población de la salud que ha sido contagiada por la ARL han debido asumir esas prestaciones económicas de incapacidad del 100%, adicional los fallecimientos que ha conllevado a reconocer pensiones de sobrevivientes para los familiares de ese trabajador de la salud que falleció, como además en virtud del decreto que hablamos 488 y del decreto 500 del 2020, debieron asumir también y aportar al empleador elementos de bioseguridad, que pues antibacterial, alcohol, tapaboca, en medio de una carencia que había el año pasado y que los precios estaban, digamos, altos. De alguna manera esto conllevó a que pudiera afectarse económicamente la ARL. Y ahorita están objetando mucha, en parte y en gran medida, el hecho de reconocer incapacidades cuando encuentran que el trabajador de la salud es asintomático y está trabajando en casa, o que el trabajador de la salud señala que su contagio fue por motivos nada que ver con su ejercicio laboral. Entonces, eso está sucediendo, sin embargo, hay que insistir, si a alguna de las empresas o de los presentes le ha sucedido, agotar todos los recursos, invocar el decreto que así lo estipuló y que es fuerza vinculante para la ARL, que debe ser reconocido como origen profesional. Sin embargo, es una ambigüedad y es un tema de que en esos casos donde el mismo trabajador manifiesta que está trabajando en casa porque es asintomático, generarle un reconocimiento por la ARL también para ellos resulta contradictorio. Sin embargo, la controversia en el derecho se puede dar y pues eso es lo que uno hace como abogado siempre. Tenemos también la ley 2043, por medio del cual se reconocen las prácticas laborales como experiencia profesional. Esta ley ya era un caso ventilado porque incluso el mismo Plan Nacional de Desarrollo de Iván Duque ya había concebido que esto iba a contar como prácticas laborales. Si bien no tiene mucha correlación con la pandemia, de alguna manera se despidió en ese año de inicio de pandemia, que ha beneficiado muchos jóvenes que sin experiencia pues han podido contarlas como su experiencia laboral para ser contratados según cada perfil de carga. Bueno, entonces básicamente tenemos también la circular 022 sobre la no exigencia de pruebas COVID por parte del empleador a trabajadores y aspirantes a un puesto de trabajo. Sabemos que constitucionalmente en Colombia existen derechos que prevalecen sobre cualquier acuerdo, cualquier cláusula en un contrato de trabajo, y es el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la objeción de conciencia y el derecho a la dignidad humana. Eso quiere decir que yo no puedo obligar a que un trabajador mío se vacune porque dentro de nuestras creencias o de nuestra constitución política se estipula que el trabajador tiene esos derechos
fundamentales que prevalecen y que se encuentran en la cúspide, que no pueden ser desconocidos. Muchas veces, por ejemplo, médicos se niegan a hacer un aborto, a practicar un aborto, porque sus creencias no se lo permiten. Eso es totalmente válido en acopio al derecho a la objeción de conciencia. Entonces es algo totalmente válido que se puede realizar y que se debe respetar. Entonces, esa circular del ministerio, si bien el ministerio no es el Senado, el ministerio como entidad del Ejecutivo que vela pues en materia laboral por todo lo relacionado con el trabajo, tiene un papel fundamental aquí, porque sabemos que las visitas que nos hace el ministerio o los requerimientos que ustedes, me imagino muchos han recibido por parte del ministerio, pueden terminar en sanciones que van hasta 5.000 salarios mínimos, y eso puede a su vez constituir un precedente para inicio de una demanda judicial en contra de la compañía. Algo importante que no dije cuando hablé del tema de las enfermedades laborales es que, y a mí me sucedió, cuando esta resolución y hay un decreto que pues no está acá, creo que es el 536, bueno, un decreto que se expidió el año pasado en mayo y abril, en abril y mayo, donde ya hablan de la enfermedad profesional, del COVID como enfermedad profesional, es que inmediatamente eso nos remite a un decreto del año 2014, donde estipula que las enfermedades laborales deben ser reportadas al Ministerio de Trabajo a los 2 días siguientes de ocasionado el contagio. ¿Qué me sucedió? Me sucedió que me requirió, estaba buscando ese decreto, pero bueno, me sucedió que me requirió el Ministerio de Trabajo por no hacer de manera oportuna el reporte de esas enfermedades profesionales por COVID, que porque no acaté la norma. Sin embargo, nos logramos defender en el sentido que se evidenció que era un decreto recién, pues ese requerimiento llegó en junio y el decreto fue abril y mayo, donde el tema ya era superado, donde el trabajador no le quedó ninguna secuela y donde ya la incapacidad estaba pagada al 100%. Luego que el ministerio me sancionara por no dar cumplimiento al reporte de todas las enfermedades mortales o enfermedades profesionales, como en este caso era el COVID, que todos los trabajadores estaban expuestos y más de la salud. Entonces esa situación sí generó una averiguación preliminar donde logramos aclarar y donde en varias ciudades logramos cerrar favorablemente y archivar esas investigaciones. Pero eso para que lo tengan muy presente, si alguno no está haciendo el reporte, sobre todo el sector de la salud, de esos trabajadores contagiados por COVID, porque al ser enfermedades profesionales de línea directa, es decir, que no se requiere discutir, sino que automáticamente no tiene que ser calificada, ya es una enfermedad laboral, se debe hacer el reporte al Ministerio de Trabajo de ese colaborador que fue contagiado. Y para ir rápidamente, y no extenderme tanto, tenemos posteriormente la emisión de estos decretos, que son recientes, que se han emitido este año, y es básicamente lo relacionado con la equivalencia de experiencia profesional previa en la ley 2088, que ya entra a regular el trabajo en casa. Yo que les recomiendo, las personas que estén implementando trabajo en casa no lo hagan por medio de otro sí, porque en el derecho las cosas como se hacen, se deshacen. Y al hacerla yo un otro sí, me implicaría que en el evento de yo requerirlo, me voy a ver obligado a hacer otro sí, y si el trabajador no quiere, porque dice que gasta más plata yendo a trabajar, pues no, porque es que el trabajador en casa fue una medida temporal y ya la misma ley estipula el tiempo de permanencia que se debe mantener ese trabajo en casa. Entonces, en ese sentido, lo que debemos manejar es un formato que se diseñe en la compañía, se acuerde que el trabajo en casa es de manera excepcional, temporal, que los horarios de trabajo serán que el trabajador estará ubicado en esta dirección, que el celular que él aporta o si la empresa se lo da, va a ser para hacer verificación, que va a haber una persona que va a hacer seguimiento y que ojalá se nombre, que debe cumplir una productividad
y que de alguna manera ustedes controlen eso sin necesidad de que modifiquen las cláusulas del contrato de trabajo, porque por más trabajo en casa que yo realice por 3 meses máximo, no quiere decir que mi contrato se convirtió en trabajo en casa. Luego yo no tengo por qué hacer un otro sí al contrato. Bueno, tenemos también la ley 2101, una ley recién, esa ley creo que salió la semana pasada, me parece, modifica la jornada laboral. Pienso que es una ley muy política, la lideró Álvaro Uribe y sin dar concepto de política acá, si lo apoyo o no, simplemente considero que es una ley política porque entra en vigencia dentro de 2 años. Y este año estamos ya a vísperas, a prontitud de próximas elecciones presidenciales que de alguna manera favorecen el hecho de que el sector laboral empleado en Colombia pueda de alguna manera reconocer algo favorable para nosotros como empleados. Entonces, sabemos que uno dice, no, se modificó la jornada. No, pero es que es a partir del 2023, solo que es una ley que se anticipó muchísimo e incluso dice que el empleador que quiera ya desde ya coger la jornada que quedará prevista creo que para el 2025, lo puede hacer. Y si lo hace, pues se exonerará del deber de conceder el día semestral de la familia y a su vez de no tener que cumplir con las 2 horas semanales que todo empleador debe cumplir para destinar jornadas recreativas, educativas, culturales a los trabajadores. Entonces, digamos que cuando ya esta ley quede gradual, o sea, quede ya las 42 horas semanales, los empleadores ya no deberán cumplir el conceder el día de la familia o asumir actividades para promover la unión familiar, ni la destinación de 2 horas semanales para capacitación, actividades de recreación o cultural. Tenemos la circular 39 del 2021. Esta circular básicamente salió creo que en el día de hoy o el día de ayer, esta semana, y básicamente estipula que el empleador no puede exigir la libreta militar como requisito para la vinculación laboral. Sin embargo, establece como unas condiciones de que se haga un trámite dentro de los 18 meses a partir de la vinculación del trabajador para definir su situación militar. Entonces, de alguna manera, lo que son entre 18 y 28 años de edad que accedan a su primer empleo, yo no les puedo decir, no lo contrato porque usted no tiene el requisito de su libreta o su situación militar definida, ¿sí? Entonces, nada, básicamente es eso. Algo importante que quiero mencionar, que de pronto no mencioné una circular. Hay una circular de la Superintendencia de Industria y Comercio que salió a inicios de la pandemia y luego en octubre del año pasado la Super lo reafirmó y es el control por medios de biométricos que el empleador pueda realizar de sus trabajadores. Hay empresas que usan un sistema donde uno coloca el dedo o cualquier sustancia inanimada que puede ser transmisor de coronavirus. La idea es que con el tiempo eso se omita, se deje de realizar, porque sabemos cómo se transmite este virus, que además ahorita hay un delta y pues no sabemos cómo avancemos dentro de unos meses o años. Entonces sí tener presente cómo que eso está prohibido. Si las empresas lo usan y lo necesitan usar, está la resolución 6666 del 2020 que estipuló medidas de bioseguridad, úsenlo, pero al lado coloquen alcohol, porque con eso se pueden defender ante visitas de secretarías de salud, de entes de control, para evitar ser de pronto con una medida correctiva o sancionatoria frente a eso. Entonces, nada, básicamente pues esto es como lo que ha impactado la normatividad en materia laboral y que ustedes como empresa deben tener atenta nota para que puedan también defenderse ante futuros requerimientos de entes de control o de demandas.
Perfecto, Cindy, muchas gracias por toda la información que nos has entregado hoy en esta sesión. Vamos ahora más adelante con la fase de preguntas, pero antes vamos a poner para todos ustedes nuestro acostumbrado sondeo, no sin antes agradecerles por estar conectados con nosotros hasta este momento. Los invitamos a que participen en el sondeo que aparece en sus pantallas. Una pregunta bastante fácil. Solo deben contestar con sí o no. La pregunta es, ¿el conferencista desarrolló con claridad la sesión del día de hoy? ¿Sí o no? Recuerden que es importante para nosotros que ustedes participen de esta encuesta, pues es la manera en que nosotros tenemos para calificar a nuestros conferencistas y así traer los mejores profesionales junto con los mejores temas para futuras sesiones y capacitación. Recuerden, solo tienen que darle clic a una de las opciones que aparece en su pantalla, sí o no, a la pregunta, ¿el conferencista desarrolló con claridad la sesión del día de hoy? Los invitamos a que participen en este momento para iniciar con la sesión de preguntas y respuestas y también recordarles que detrás de cámaras nos acompaña Joe Silva, quien se encargará de transmitirnos esas preguntas que ustedes van dejando en la casilla del chat. Entonces los invitamos a que participen, sigan dejando sus comentarios, sigan dejando todo lo que quieren en la cajita del chat. Por favor, participen de nuestra encuesta para avanzar en lo que será nuestra fase de preguntas. Los invitamos de nuevo. Recuerden que es una pregunta muy fácil. ¿El conferencista desarrolló la sesión con claridad? ¿Sí o no? Es suave, es muy simple la pregunta para que ustedes participen con nosotros y poder darle paso a lo que será nuestra fase de preguntas, que ya tenemos aquí bastantes preguntas en el chat. Entonces, vamos invitándolos para que participen con nosotros, se sumen a nuestra encuesta y así seguir con las preguntas. Vamos a dejar unos segundos más mientras ustedes participan y ya comenzaremos con las preguntas que ustedes nos han dejado en la cajita del chat. Perfecto, vamos cerrando, ya estamos otra vez con nuestra invitada. Vamos a poner acá nuestra presentación para darle paso a la parte de las preguntas. Perfecto, entonces vamos ya con algunas preguntas. La principal que queremos hacer, la primera pregunta que tenemos es, ¿cuáles de estas normas de las que nos hablaste que se expidieron son las que tienen mayor trascendencia a futuro? Bueno, a futuro, sin duda alguna, el trabajo en casa. Sabemos que el trabajo en casa es un aporte que el empleador puede tener de su trabajador y de representar para él una disminución en costos, sin olvidarnos que la figura de trabajo en casa debe ser utilizada de manera temporal. La norma estipuló un tiempo y no se puede pretender extender durante toda la vigencia del año. Perfecto. Otra pregunta que nos plantean, ¿cuáles de estas medidas tienen mayor impacto para las actividades de las pymes? Bueno, de estas medidas podemos hacer uso nuevamente del trabajo en casa. El trabajo en casa, ustedes pueden permitir que el trabajador labore desde sus hogares sin que esto represente un costo en consumo de energía, servicios públicos, capacidad instalada incluso de las oficinas que pueden estar muchos asumiendo con pagos de arriendo. Esta medida facilita mucho y la clave está en el control que ustedes como empleadores puedan ejercer sobre el trabajador para que la productividad no tienda a disminuir, sino que incluso sea mayor, atendiendo que ya los tiempos de desplazamiento disminuyen, el tiempo de productividad y dedicación puede ser mayor por parte del trabajador y esto representarles un beneficio completo. Perfecto, cuando son las 11:46 queremos saludar a Joe Silva. Joe, bienvenido, buen día. ¿Qué preguntas tenemos por parte del público? Buenos días, Carlos y Cindy, ¿cómo están? Eduardo Barrera desde Bogotá. Él quiere confirmar si el tiempo máximo de trabajo en casa es de 3 meses y en ese sentido, ¿cómo se prolonga esta actividad?
Se entrecortó. Joe, ¿nos puedes repetir, por favor, la pregunta? Sí, sí, ¿me escuchan? Sí. Perfecto, ahora sí. Les repito, Eduardo Barrera de Bogotá quiere confirmar si el tiempo de trabajo en casa es máximo de 3 meses y cuando se acabe, ¿cómo puede hacerse para extender este periodo? Bueno, básicamente el trabajo en casa sí estipuló un término. El trabajo en casa debe tener una duración de 3 meses y esta puede ser prorrogable. Es importante que si esta va a ser prorrogada por un tiempo adicional, se sustente en una razón que efectivamente conlleve a que este contrato se deba mantener, se deba continuar, se deba prorrogar. Porque el término sí lo señala, se extenderá hasta por un término de 3 meses prorrogable, por un término igual, por una única vez. Entonces, en el año yo pudiera tener al trabajador 6 meses, ¿cierto? Con este sustento. Entonces, básicamente, que se extienda, pensaría que la norma no nos lo dice, pero pudiera uno pensar en, y suena muy descabellado, pero cuando existen interrupciones de contrato, es decir, que finaliza y vuelve y lo contrato con un descanso o un intervalo de 15 días, porque la compañía le nace una nueva necesidad de vincular a un trabajador por obra o un contrato a término fijo para suplir unas vacaciones, una contingencia, una vacante, se genera una nueva contratación, una nueva relación laboral con una nueva fecha de inicio. En esos casos pudiéramos decir que el contrato anterior finalizó y yo puedo implementar el trabajo en casa en virtud de esa nueva relación laboral, con ese cargo y esa nueva necesidad, contando los términos que la norma me permite mantener para trabajo en casa, que es de 3 meses, prorrogable por 3 meses más. Pero eso es como una trampa, ¿sí? Pero pudiéramos legalizarla en la medida en que eso sea así y sea necesario y quede documentado en un contrato. Bien, ahora tenemos una pregunta bastante interesante. Nos dicen, ¿qué pasó finalmente con los cambios coyunturales que se hicieron en materia de aportes pensionales y de cesantías? Bueno, en materia de aportes, sabemos que el aporte declaró inexequible el decreto que había de alguna manera pensado en los bolsillos de las empresas para disminuir el aporte pensional, porque finalmente el aporte parcial que se realizó el año pasado, tenemos 3 años para, como empresas, complementar ese porcentaje que no se hizo y que debemos realizar ahora. Perfecto. Ya escuchamos toda esta normativa, pero ahora la pregunta es, ¿qué les recomiendas a las pymes para que puedan aprovechar las medidas que buscan apoyar la reactivación económica? Bueno, yo le recomiendo y siempre he mantenido, incluso es un principio del derecho romano, que dice que las palabras se las lleva el viento. Muchas empresas y muchas pymes realizan las cosas muy bien, pero no las dejan documentadas. Se olvidan que en el derecho es dame la prueba y te doy el derecho. Entonces siempre es importante que dejen cada proceso documentado. Si le conceden al trabajador una licencia no remunerada porque se aisló, si le conceden al trabajador las vacaciones anticipadas, aun cuando el decreto que les comenté ya no está vigente, yo me acojo a la circular 021 y le concedo vacaciones anticipadas. Todo eso debe estar en un formato por escrito, que si conceden trabajo en casa, déjenlo por escrito. ¿Para qué? Si ese trabajador le sucede un accidente y él mismo se discute si es laboral o no, ustedes tengan también la prueba de que ese trabajador tuvo un horario hasta las 5 y si se accidentó a las 6 ya no era laboral, porque ya había finalizado su jornada y el formato de trabajo en casa así me lo dice. Entonces es muy clave que ustedes tengan cada medida estructurada, todo por escrito, para que en el evento de una reclamación, recuerde que ustedes conocen al trabajador no cuando llega, sino cuando se va. Ustedes puedan tener el derecho con la prueba de defenderse y evitar ser condenados, porque recuerden también que el que paga mal paga 2 veces. Y a veces ustedes pueden pagar bien, pero como no están los soportes documentales, les toca volver a pagar. Perfecto, Joe Silva, cuando son las 11:52,
le damos paso nuevamente. ¿Qué pregunta nos trae usted de los asistentes? Tenemos una pregunta de Camila Pérez de Bogotá. Ella dice que, pues de acuerdo a lo que entendió con la ley de reducción de jornada laboral y lo que mencionaba Cindy, que por ejemplo no se iba a tener un día de la familia, básicamente pues no tendría mayor repercusión en los trabajadores esta disminución laboral. Bueno, a ver si entendí bien, la disminución laboral, la repercusión, yo pienso que sería más positiva para nosotros como trabajadores que como empleadores. Porque si bien ahorita cumplimos la mayoría de los trabajadores una jornada de 48 horas y semestralmente muchas empresas conceden un día por semestre de descanso remunerado para que el trabajador lo destine a la familia, es más favorable que la jornada sea de 42 horas finalmente que de laborar 48, porque eso va a compensar muchísimo más de lo que equivale un día semestral que el empleador me pueda otorgar. Un día semestral son 8 horas, al año son 16 horas, versus cumplir una jornada de 42. O sea, yo semanalmente estaría haciendo 6 horas menos, que al mes me va a representar 42 horas más. Entonces eso va a ser triplicado más y va a tener más tiempo en sí el trabajador para destinarlo a actividades de estudio, si quiere capacitarse, o actividades de dedicación a su familia. Entonces, esa norma, siendo la jornada de 42 horas, va a suplir la necesidad de esos decretos que hoy están vigentes y que hoy sí se deben realizar, pero digamos que va a ser muy favorable para el trabajador. Para el empleador sí va a representar un incremento del pago de horas extras, de recargos, de festivos dominicales, porque pues van a tener que buscar la estrategia de hacer más productivo en menos tiempo a un trabajador. Bien, Eliana León Rodríguez nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué sanciones puede traer incumplir el derecho a la desconexión del trabajador? Bueno, digamos que ese derecho a la desconexión hay que tener dos vistas o dos puntos claves. Uno, el trabajador que es de manejo y confianza y me trabaja desde la casa. Y dos, el trabajador que no es de manejo y confianza, que es el operativo, el que no tiene personal a cargo. Ese trabajador, más que nadie, yo sí le debo respetar ese derecho a la desconexión, porque es su derecho al descanso. Recuerden que el mismo Código Sustantivo de Trabajo estipula que el trabajador debe tener dentro de su jornada laboral un tiempo de descanso, que si bien es un tiempo de descanso no remunerado, porque el empleador no lo paga y eso no computa la jornada de los trabajadores, se debe respetar para que el trabajador ingiera sus alimentos, lo destine para su descanso, y ese derecho a la desconexión es como el tiempo que yo tomo para tomar mi almuerzo cuando voy a la oficina todos los días, y se debe respetar. ¿Qué consecuencias puede conllevar eso? Que el Ministerio de Trabajo me inicie investigaciones, que el empleado me coloque una queja por acoso laboral porque yo lo estoy exponiendo o le estoy afectando su posibilidad de mantener su salud, alimentándose en las horas oportunas, consumiendo sus alimentos. Todo eso puede generar incluso quejas de acoso, sí, investigaciones del ministerio, como les dije, los inspectores de trabajo en la ley 1610 del 2013 tienen facultades sancionatorias. Ellos pueden poner multas hasta 5.000 salarios mínimos. Yo conozco empresas que le pusieron una multa de 1.000 salarios mínimos y eso es muchísima plata. Y más que la plata, es el precedente que sienta el hecho de que me hayan impuesto como empresa una sanción, porque detrás de esa sanción se van a venir todos los trabajadores a demandar y a decir el empleado ante un juez, el empleador hizo esto, por favor ordénele a que me pague esto, ¿sí? O a que me indemnice por mis daños morales, físicos que he sufrido porque no me dejaban comer alimentos durante el tiempo de desconexión. Es decir, los trabajadores nos podemos inventar 1.000 y 100.000 historias y llegar al punto que estoy deprimida porque no me acosan durante el tiempo de mi descanso. Y eso es un acoso laboral, indemnícenme. Entonces, lo mejor es evitar y respetar. Ahora, si el trabajador es de manejo y confianza, pues el trabajador debe estar disponible siempre y ahí se puede manejar como un nivel de exigencia distinto. La idea siempre es respetar igual
el espacio que los trabajadores deben ingerir sus alimentos o descansar. Siendo una pregunta bastante interesante que nos hace Saúl Guzmán. Nos dice, ¿qué hacer cuando el trabajador tiene COVID-19, pero la EPS no genera incapacidad y este deja de asistir como mínimo 10 días? ¿Quién le paga al trabajador? ¿Qué se puede hacer? Porque la EPS no reconoce el pago. Bueno, ahí es importante qué se puede hacer. Y son pocos los casos, de pronto al inicio de la pandemia sí sucedía mucho eso, ahorita tiende a suceder menos porque si el trabajador es sintomático le generan incapacidad inmediata. Si el trabajador es asintomático puede presentarse esa situación donde no genera incapacidad, pero por código penal que estipula las medidas, no violación a las medidas de sanidad, el trabajador se debe aislar. Entonces ustedes como empresa recuerden la circular 021, anticípense a ello y concedan vacaciones anticipadas al trabajador, de suerte que si el trabajador sale negativo o positivo, ya ustedes tienen el soporte y lo aplican como vacaciones. Si sale positivo, sin lugar a duda van a reconocer esa incapacidad médica, así que ustedes no van a tener, digamos, inconveniente. Pero si sale negativo y duró 10 días en su casa, que ya eso no está sucediendo porque incluso las EPS están dando los resultados máximos en 3 días, entonces ustedes anticípense, invoquen la circular 021 y le conceden vacaciones anticipadas al trabajador, de tal manera que no afecten el bolsillo del empleado y tampoco ustedes se vean perjudicados en una disputa si lo pagan como remunerado o como no remunerado. Gloria Nancy Vanegas, a 2 minutos de cerrar la sesión, nos hace esta pregunta. Hablando de trabajo en casa, ¿la empresa me puede obligar a prender la cámara? Ya que estamos dentro de la casa, quiero saber hasta qué punto ellos pueden pedir estos requerimientos. Bueno, ese es un buen punto y un punto muy interesante que incluso no demora en llegar a la corte o alguna sentencia de tutela donde siente que estén vulnerando su derecho a la intimidad. Sin embargo, es clave lo que yo les decía, diligencien un formato de trabajo en casa e incluyan esas obligaciones y ese acuerdo que desde el inicio se pacta con el trabajador, porque lo que queda claro no genera dudas y lo que no genera duda evita la disputa. Entonces siempre es importante que ustedes ahí se compromete el trabajador a hacer uso de la cámara, si no la tiene se la suministran, pero déjenlo pactado, porque ahí lo que puede primar es el acuerdo de las partes. Perfecto. Muchas gracias, Cindy, por acompañarnos el día de hoy en esta sesión. Con mucho gusto, espero que haya sido muy útil para todos. Perfecto, señoras y señores, a ustedes les agradecemos la atención prestada durante la sesión del día de hoy. Los esperamos en una próxima sesión cuando hablaremos de seguridad informática, prioridad para las empresas. Recuerden que el objetivo de esa sesión es conocer los mecanismos de malwares que ocupan a las empresas de forma cotidiana. En nombre de la Fundación Unipymes y Revista Latin Pyme, les deseamos que tengan un excelente día. Hasta pronto.